Bueno, continuamos con trampa cultural obesogénica, con este flagelo, cuál es la obesidad en nuestro país, Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo, cada vez más. Primer diapositiva. Bueno, es muy dura esta imagen, es muy dura. No quiero ofender a nadie, porque no es para ofender a nadie, sino que si no decimos las cosas como son, muchas más personas enfermas de obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, si no mostramos las cosas como son, y esto en Estados Unidos lo publicaron, y cómo son las cosas, que la obesidad mata. El obeso, por desgracia, vive 12 años menos que la persona no obesa. La obesidad quita 12 años de vida como el cigarrillo, quita 12 años de vida. Y en esta diapositiva decía obesity suicide, la obesidad suicidio. El gran problema que yo veo, sobre todo en nuestro país, que el obeso no sabe que es obeso. El obeso no sabe que es obeso. No se da cuenta de lo que le pasa. Si el obeso se diera cuenta realmente de lo que le está pasando, de sus riesgos, haría realmente algo para evitarlo. Se confunde la gente y piensan que hay que bajar de peso para tener mejor imagen al espejo. Lo que no es secundario, es importante verse bien, pero la obesidad es una enfermedad que mata por medio de otras enfermedades, que son diabetes, hipertensión arterial, arteriosclerosis. Siguiente. La obesidad abdominal. Puede haber una persona que tenga peso normal pero que tenga panza, que tenga obesidad abdominal. La grasa ubicada en un mal lugar, cuál es el abdomen, cuando es en demasía, cuando el hombre tiene más de 95 centímetros de cintura, comienza la obesidad abdominal. O la mujer más de 80, comienza la obesidad abdominal. Pero lo importante es que en 102 centímetros de cintura en el hombre comienza realmente el riesgo severo de enfermedad cardiovascular. Ahora siguiente, creo que están las cifras, en la siguiente, no están todavía. Dejando esta imagen, les doy otras dos cifras. Recuerden, 80 en la mujer, 95 en el hombre. Ahí comienza la obesidad abdominal. Me estoy refiriendo al perímetro de cintura. Se mide la pancita por abajo de las costillas, por arriba de la cadera, en un lugar cercano al ombligo. Se respira, se inspira profundo, se larga el aire y sin sacar la panza se mide ahí el perímetro de cintura. Más de 80 en la mujer, empieza a sobrar la grasa. Más de 95 en el hombre, empieza a sobrar la grasa. Pero en 88 o más en la mujer, o en 102 o más en el hombre, además de sobrar la grasa, el riesgo cardiometabólico es severo. Severo riesgo de infarto, de diabetes, de hipertensión arterial. Y acá estamos viendo a este señor que está muy tranquilo en su casa, sentado, es sedentario quizás, pero no está obeso por ser sedentario. Hay que cambiar ese patrón que se dice que la gente es obesa por ser sedentaria. Es algo más el sedentarismo. La gente se convierte en obesa porque el modelo alimentario que recibe, que vive, que entre comillas disfruta, comiendo en exceso comidas adictivas, pizza por ejemplo, helado por ejemplo, torta por ejemplo, que no estoy diciendo que no hay que consumir esos productos, pero si una persona tiene muchos kilos de más, para sacarse la grasa corporal que le sobra, por un tiempo va a tener que dejarlos.
No puede una persona alimentarse con estos productos donde se sabe cuándo se comienza a consumirlos y no se sabe cuándo se termina. Sí se sabe cuándo se termina, cuando la persona ya no puede respirar o está incómoda por haber llenado su panza, su estómago, con estas comidas que son tan ricas y que dan placer, porque evidentemente dan placer. Estimulan nuestras áreas del placer, nuestras áreas de recompensa, por eso que somos tan afectos a ellas. Yo no digo que no consuma pizza, pero si le sobran 10, 20 kilos, por un tiempo deje de consumirla y vuelva a consumirla quizá los fines de semana. Ya vamos a hablar de ello. Pero claro, ¿qué pasa con la panza? La gente se acostumbra. A los 60 años, tomemos 1000 hombres de 60 años, les aseguro que más del 60-70% tienen panza. Pero el problema no es tener un poco de panza, es tener panza en exceso. Y actualmente ya hay gente con 30 años que tiene un perímetro de cintura elevado. Nadie sabe que en 80 en la mujer, y mira así señora o señorita, consiga el centímetro de la abuela, el centímetro que antes usaba, y mírase la pancita. Si tiene más de 80 centímetros de cintura, le sobra grasa corporal. Y en el hombre más de 105. A ver, la siguiente. Porque el problema es este, el exceso de grasa ubicada entre las vísceras, no abajo de la piel tanto, en el subcutáneo. La grasa subcutánea no es tan mala. La que es mala es la grasa profunda abdominal, esplácnica central, que también se deposita en el hígado y también en exceso en los músculos. Y como el tejido adiposo es un órgano endocrino que fabrica más de 100 sustancias, muchísimas buenas y algunas malas cuando está disfuncionando, ese exceso de grasa abdominal termina, tarde o temprano, enfermando a la persona. Por ejemplo, con diabetes. Y sí, la diabetes se puede curar. Si hacemos el camino inverso al que la produjo y desengrasando ese abdomen que produjo la diabetes del adulto, de esa me estoy refiriendo, gente incluso que ya tiene insulina porque están hipermedicados, disminuyendo su grasa abdominal, se le saca la insulina y se le sacan otros medicamentos que es lo que la persona tenía indicados para tratar su diabetes. La diabetes del adulto es en gran medida, en gran porcentaje, enfermedad de la civilización. Va de la mano con el exceso de grasa corporal y sobre todo abdominal. Lo mismo la hipertensión arterial. Siguiente. Nadie se mide el abdomen. Y este señor quizás siente que está bien con su peso porque se compara con una persona hiperobesa o con una persona que pesa 140 kilos. Y quizás esta persona está pesando 105 kilos en este momento y debiera pesar 75. Medirse el abdomen con ese centímetro, el centímetro que en todo hogar antes había. Siguiente. Y acá están, sí, las medidas que les dije antes. Esto ya es viejo, ya tiene muchos años, del año 1995. Se sabía que la grasa profunda abdominal enferma y produce el síndrome metabólico, tema con el que vamos a hacer otro programa. Hombres, si usted, hombre, o sea, individuo de la raza humana, género masculino, sea adolescente, tenga 30 años, 50 años o 70, y tiene un abdomen cuyo perímetro mide más de 94 centímetros, seguramente le está sobrando peso corporal. Con la mujer lo mismo. Ahora, el riesgo de enfermedades cardiometabólicas comienza con esta obesidad abdominal. Yo no digo que si usted tiene 96 centímetros de cintura va a tener un infarto mañana, o si tiene señora 83 centímetros se va a hacer diabética. No estoy diciendo eso.
Digo que el riesgo comienza en estas cifras, pero en el hombre en 102 centímetros o más, o en la mujer en 88 centímetros o más, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular es severo. Estamos hablando de riesgo. No es que esté usted sentenciado a tener un infarto, pero está en altísimo riesgo, y lo que en medicina tenemos que hacer con la medicina preventiva es bajar el riesgo de tener enfermedades. Y cuando la enfermedad ya está establecida, tratarla, y como es el caso de la diabetes o el caso de la hipertensión arterial, bajando la panza, en muchísimos casos he curado, tanto yo como otros colegas, a muchísimos pacientes. La hipertensión arterial que se instaló en el individuo, o la diabetes, como consecuencia de haber subido 5, 10, 15, 20 kilos, puede retrogradar y puede la persona curar esa alteración metabólica o esa enfermedad también inflamatoria, cuál es la hipertensión arterial. Siguiente. Estamos hablando de tener obesidad, o un colega acuñó este término, obesitis, cuando la obesidad se transforma en una importante inflamación que no se siente, no es una inflamación que dé dolor, no se siente, y esa inflamación es el vehículo para otras enfermedades como ser la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, enfermedades de la piel o el asma. Siguiente. Bueno, yo creo que hay que conocerlo. La Gioconda, pintada en la época en que la pintó Leonardo da Vinci, dicen que era un autorretrato, seguramente no tenía síndrome metabólico, habría que haberle medido la pancita. Yo no sé qué perímetro de cintura tenía la Gioconda en esa época. Quizá tenía 80, 80 y pico, no era muy delgada, pero tampoco era obesa. Si fuera la Gioconda actual de Botero, maravilloso pintor colombiano, maravilloso, seguramente esta Gioconda de Botero tiene más de 88 centímetros de cintura y posiblemente ya tenga síndrome metabólico. Y para terminar el programa de hoy, les voy a decir que el síndrome metabólico es el vehículo a la diabetes, a la enfermedad coronaria, a la enfermedad cardiovascular, porque quintuplica, sextuplica, y en algunos casos más, la posibilidad que tiene de una persona de hacerse diabética si existe el síndrome metabólico. Síndrome metabólico es una asociación de hallazgos en la persona, como tener pancita, tener triglicéridos altos, tener el colesterol bueno, muy bajo, tener resistencia a la insulina, tener la glucosa que se está elevando, y este tema va a dar motivo a otro programa. Dame cámara. Tenemos quizás algún minutito para volver a charlar. ¿Con cuánto tiempo estamos? Un minuto. La obesidad es una enfermedad. El obeso no sabe que está obeso. El obeso no conoce los riesgos a los que está sometido. El obeso ignora todos estos temas. Se ha confundido el decirle usted está gordo a una persona con un insulto. El decir que una persona está gorda no es insultarla. Es decir, tenés grasa de más, posiblemente tengas la enfermedad de obesidad, con estos kilos de más no vas a andar bien. Por supuesto que todo adjetivo, con el sentido en que se diga, es ofensivo o no.
Porque si yo el adjetivo alto, negro, un tipo de religiosidad o de religión, lo que sea, o un tipo de nacionalidad, lo sumo a otra palabra ofensiva, claro que lo estoy insultando. Pero si yo a un argentino le digo argentino, no lo estoy insultando. Y nuestra sociedad, muy confundida, hizo que la palabra gordo se tome como una ofensa, porque se la ha usado en algunos casos para ofender a la gente. Como el que es bajo. Y usan ofensivamente petizo con otra palabra. Entonces vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad, porque vamos a tener que empezar a decirle a la gente, mira, vos estás gordo. Que es lo mismo que decir tenés kilos de más. No hay que tomarlo mal esta palabra, porque uno no está ofendiendo a la gente. Y por no decir a la gente, mira, estás gordo, cuídate, y por no cuidar al que está gordo, y por invitarlo a la fiesta donde comemos todos de todo, y no se le da una comida que él pueda quizá comer y que él elija. Que él elija, en lugar de tanto hidrato de carbono, que él puede elegir comer un churrasco, un pollo, un pescado o lo que fuera. Y no, por ejemplo, tanta pizza. Ya terminó hoy, pero si hay un pizza party, como se hace, o un lugar donde hay pizza, ¿qué hace el obeso que está tratando de bajar de peso? ¿Qué hace el gordo amigo, el gordo familiar, el gordito amigo familiar que quiere bajar de peso? ¿No va? Eso es discriminación. No el decirle estás gordo. O como la canción vos sos un gordo bueno, simpático, o lo que fuera. Discriminación es no darle al obeso las condiciones para que pueda bajar de peso. Y que en una reunión, y ya terminamos, no tenga comida adecuada para su situación para que la cambie. Que les vaya muy bien.